En este primer curso de patrimonio, de estudios sobre el patrimonio que organiza la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, por medio del cuerpo académico Legislación, Sociedad y Patrimonio, de la maestría en Sociedad y Patrimonio y de la cátedra UNESCO también en Legislación, Sociedad y Patrimonio. Voy a ser muy breve yo en la presentación que haré del doctor Antonio Holguín Torres, que será nuestro moderador el día de hoy. El doctor Antonio Holguín Torres es profesor e investigador del Departamento de Derecho y además tenemos el honor de que nos acompañe, dado que es nuestro líder de nuestro cuerpo académico. Muchas gracias, doctor Holguín, por acompañarnos. Con este curso, pues nosotros les damos la bienvenida a todos, a todas. Les queremos decir también que estamos muy contentos porque tuvimos una gran respuesta. Nos están acompañando gentes de 10 países, Uruguay, Argentina, Chile, Panamá, Perú, Nicaragua, Bolivia, en fin, y por supuesto de varias entidades de nuestro país. Yo le dejo la palabra al doctor Antonio Holguín Torres, quien es nuestro padrino de este curso, nuestro moderador, y pues él nos hará el favor de presentarnos también a la gran y queridísima colega que hoy será la instructora en este curso. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, maestra Adamarina Lara Mesa, por esta generosa presentación. Muchas gracias. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a este curso virtual, ¿no? Y que vamos a iniciar el día de hoy con nuestra sesión, con nuestra serie de cursos. Como ustedes saben, ya tenemos la programación y que ya la han estado conociendo. Cada semana vamos a tener una participación y bueno, pues esta vez nos toca tener la ponencia de la maestra Doris Cendejas Reynoso. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo me voy a permitir primero hacer una breve presentación de su semblanza para posteriormente darle el uso de la voz a ella sobre tres ejes fundamentales que ahorita en un momento se los voy a compartir, ¿no? Pero por lo pronto vamos a hacer la presentación de la maestra Doris Cendejas, quien es nuestra primera ponente en este curso, que hoy tengo el honor, el privilegio de iniciar junto con todas y todos ustedes de diferentes países. Qué bueno que están aquí con nosotros. Y ya saben que la Universidad de Guanajuato siempre es un espacio de diálogo abierto a la cultura y pues obviamente siempre van a tener acá una casa, ¿no? Su casa académica, la Universidad de Guanajuato. Bienvenidas todas entonces, bienvenidos todos. Miren, voy a hacer la presentación. La maestra Doris Cendejas Reynoso es originaria de aquí de Guanajuato y egresada de nuestra maestría en Sociedad y Patrimonio. Su interés siempre ha sido sobre el arte sacro, que empieza en el 2001 y que pues obviamente ha participado en la elaboración de guías de apoyo en materia del arte sacro, de espacios tan importantes como la pequeña historia de un gran templo, de la riqueza al arte religioso, Guanajuato de piedras y religión, una mirada al arte sacro virreinal, y estos libros sobre los que ella ha escrito, bueno, pues han sido sobre el área del patrimonio sacro, ¿no? Y que obviamente, bueno, pues ha contribuido también a la realización de museos, de galerías, de exposiciones en eventos académicos, educativos y por supuesto artísticos, colaborando también de manera muy activa aquí en el Instituto Estatal de la Cultura y bueno, pues también en su calidad de curadora y museógrafa, bueno, pues ha participado en exposiciones temporales que se han presentado en el Museo de nuestra querida Alhóndiga de Granadichas, ¿no? Una breve presentación. Miren, lo que vamos a hacer es que pues ahora ella nos va a desarrollar su ponencia siguiendo tres grandes líneas que ya
se las iré planteando. Que haga primero una pequeña presentación sobre la problemática abordada, qué es lo que va a abordar en su ponencia. Luego, en un segundo momento, será la metodología y luego, finalmente, el producto generado y la población a la que va dirigida, ¿no? Estas son las tres grandes líneas o ejes sobre los que hemos pensado que se desarrolle la ponencia de la maestra Doris. Entonces, si le parece bien, maestra Doris, empezamos con el primer gran eje, que es el de la problemática que se aborda. Vamos a darle un espacio máximo de 20 minutos, ya después pasamos a la metodología y luego al producto generado y a la población a la que se dirige. Entonces, pues le cedo el uso del micrófono, maestra Doris, por favor. Ok, muchas gracias. Nada más quiero ver cómo se comparte aquí mi presentación. No sé si se alcanza a ver por ahí. Todavía no se ve. Todavía no, Doris. ¿Y quieres ver la presentación del problema? Si hay problema, intentamos presentarla desde acá, Doris. Tú nos dices. Ok, a ver, voy a ver. Si me pueden ayudar a compartirla, mejor, porque me pide muchos datos aquí. Ajá, Ya se está configurando, maestra, lo pueden presentar. compartir. No sé si ya se ve. Está cargando. Ya, adelante, ya se ve. Ok, perfecto, muchas Tú nos gracias. vas indicando, Doris, cómo la cambiamos. Sí, bueno, pues como les comentaba el doctor Holguín, pues mi área, mi fuerte es el arte sacro y yo soy licenciada en artes plásticas. Entonces, conjuntar el arte sacro y ahora con la maestría en patrimonio, pues para mí fue una gran riqueza. Si avanzamos, por favor. La problemática en la que yo enfoqué mi investigación tiene que ver con el patrimonio material de la ciudad de Guanajuato. Si bien es parte de las ciudades patrimonio en la lista mundial de patrimonio cultural, pues en Guanajuato estamos en la categoría de paisaje por la gran cantidad de monumentos con los que contamos. Mi investigación se concentró en 8 templos, los más visitados en Guanajuato. Y bueno, lo que yo busqué hacer es un manual de interpretación. Hay muchos trabajos sobre los monumentos que yo estuve indagando, pero se quedan un poquito más hacia la parte de la iconografía. Y a mí lo que me interesaba era trascender a la parte de la iconología, puesto que estos recintos siguen en uso para el que fueron construidos o hechos desde hace más de 200 años, a pesar de que, bueno, a lo mejor pertenecían a un conjunto arquitectónico más amplio, pero bueno, se mantienen en pie con ese uso. También ha cambiado administrativamente, pertenecen a la Iglesia Católica, pero legalmente son bienes de la nación. Y bueno, ahí hay como varios como actores, ¿no? Que conviven en este mismo espacio. Por otro lado, este patrimonio pues se utiliza, ¿verdad?, para el ámbito turístico. Y bueno, el arte sacro, por su complejidad de la explicación o de las materias que están detrás de él, hace falta, ¿no?, como simplificar, ¿no? Cómo poder hacer estas interpretaciones de la gran cantidad de obras que tenemos, ¿no? Pinturas, esculturas, el mismo recinto en sí. Y bueno, pues nuestros compañeros guías turistas, que son los que por su ocupación se dedican principalmente a esta labor de interpretar y dar a conocer a nuestros visitantes, pues ellos ocupaban pues un material como más simplificado. En nuestra ciudad y en nuestra universidad hay maestros y otras licenciaturas y maestrías que trabajan la interpretación de este patrimonio, pero bueno, acercarlo a los que se dedican día a día a hacer esta interpretación, pues para mí fue como muy importante. Por otro lado, una de las grandes preguntas que movió mi investigación ya con el segmento al que me dirijo, que son los guías de turistas,
es ¿por qué hay tantos templos en Guanajuato, ¿no? Y tan juntitos. Entonces, esto más allá de la respuesta inmediata que surge, ¿no? De que fue por el auge minero y pues había dinero para construirlos, pues viene también de otra raíz de servicios, ¿no? Servicios que la corona tenía que ofrecer a esta ciudad que inició como una ciudad industrial, ¿no? Y que fue creciendo y bueno, tenía varias necesidades. Entonces, de alguna manera, esta es la como problemática que yo vi y pues empecé a abordarlo desde ahí. Otra cosa que también tiene de complicado el arte sacro es que así como cualquier otro tipo de arte, hay como una confusión en hasta dónde llega la interpretación, ¿no? El artista crea y produce, ¿no?, la obra, pero luego se desliga de ella y por otro lado está el espectador que busca pues entenderla, ¿no? Y la confusión radica en si lo que yo estoy interpretando, que es resultado de mis emociones, de mi historia de vida, es el mismo mensaje que el que trataba de transmitir el artista, ¿no? Y en el caso del arte sacro se complica un poquito más porque resulta que el creador no solo es el artista, sino es una institución, una religión con cierta estructura, contenidos temáticos que quiere transmitir, un mensaje sagrado y hace diferentes didácticas o dinámicas para lograrlo. Entonces, no solo es como el artista solo, ¿no?, que crea una pintura, sino que hay una intención de toda una institución y dirigida a un público concreto. Y luego viene pues la diferencia de tiempo, ¿no? Estos recintos o estos monumentos pues tienen más de 200 años y entonces no somos los mismos guanajuatenses, ¿no?, que estuvieron en la construcción, que conocían la intención de la construcción de estos espacios y ahora que los visitamos o vemos las piezas, como que nos falta algo. Lo que yo busqué es ese código para que podamos interpretar de una manera más amplia y rescatar un poquito más de cerca esta pues interpretación, ¿no?, de la intención original que se buscaba. ¿Podemos pasar a la siguiente? Gracias. Me baso en esta problemática justo en la cuestión de la interpretación. O sea, en términos como muy elementales, de acuerdo a la academia, interpretar es explicar o declarar el sentido de algo, ¿no? Es como traducir algo que está en otra lengua. Para mi caso, yo propongo que interpretar va a ser conocer el significado de una obra de arte, en este caso de arte sacro, descifrar cuál es el contenido temático a través de los elementos que se nos presentan, sin tener a nadie que nos diga de aquella otra época de qué se trata. Y descubrir el mensaje que transmite la obra en lo individual, pero también en su conjunto. Buscar encontrar como esta interpretación de un templo con todos sus elementos, que serían las pinturas, las esculturas, el mobiliario, cuando hay alguna ceremonia, los vasos sagrados, hasta cómo se viste el sacerdote. Entonces, que sea un conjunto, ¿no? Y entonces, pues es lo que se busca a través de esta parte de la interpretación. Continuamos, por favor. Esto que voy a platicar no es exactamente mi metodología para la investigación que desarrollé, sino el planteamiento de cómo funciona esta interacción del creador y el espectador, ¿no? El punto de encuentro siempre va a ser la obra y podemos estar frente a la obra solitos, ¿no?, entablando un diálogo con nuestro bagaje cultural, o podemos tener a un mediador o un intermediario o un intérprete que nos ayude a comprenderlo. Pero el punto de encuentro siendo la obra, pues tenemos que se crearon hace mucho tiempo y entonces hay dos problemitas, ¿no?, ahí, ¿no? El espacio y el tiempo. Entonces, en el espacio el contexto era diferente al que estamos viviendo ahora. La cantidad de información era también muy diferente a la que se conocía en aquel tiempo y pues la ideología
también, bueno, las personas cuando, ante las artes visuales sobre todo, cuando están enfrente de la pieza, ya se empezó el diálogo. No es como en otras disciplinas que a lo mejor empiezas a leer un libro, le haces una pausa, después continúas. O sea, en lo visual, pues es el impacto inmediato y entonces ya se dio la comunicación. Y entonces eso también es lo que le llamamos el instante del contacto desde el espectador. Uh-huh. Sí, ok. Luego, bueno, les decía, tenemos como creador a dos entidades. El artista, que produce la obra, ¿no? Que conoce la técnica, le piden el tema que se va a tratar. Pero en el arte sacro tenemos esta comunidad, ¿no? Que es la Iglesia Católica para estos ejemplos que yo trabajé, y puede ser cualquier otra religión. Entonces, es una institución organizada que busca transmitir a lo mejor primero a sus fieles, a sus seguidores, el mensaje sagrado, y después, bueno, ir invitando a otros ajenos a que se integren a este mismo grupo. Y bueno, del lado del espectador tenemos al mediador, que él sí conoce este código del mensaje. El código me refiero pues al lenguaje que se hablaría en la arquitectura, en la escultura, lo que se utiliza en la pintura, ¿no? Colores, formas, etcétera. Y el público que no tiene a lo mejor esas herramientas o que las tiene en otra medida y que no siempre logra conocer este mensaje al 100% y puede simplemente generar una opinión. ¿Sí? Seguimos, por favor. Del lado del creador. El artista genera un proceso creativo. Muchas veces se cree que el artista simplemente expresa sus emociones y sus sentimientos, pero en realidad hay todo un proceso intelectual, físico y pues matérico al momento que hace la pieza en cierta técnica, y entonces es el que tenemos que conocer de alguna manera, ¿no? Primero se le propone al artista que trabaje un tema, ¿no? Ese mensaje que se va a transmitir, un concepto, una idea, una escena de un pasaje, ¿no? Histórico. Entonces, también le pueden decir o no, ¿no? En qué disciplina lo quieran. Decir, no, pues yo quiero una pintura, o hazme este edificio con estas características, o estas esculturas, o estos grabados, o esta música, ¿no? Y en base a la disciplina, también pues los materiales vienen implicados. Ahí puede haber otras indicaciones o dejar también libre al artista o por moda que se escoja un estilo, ¿no? Entonces ya tenemos otro elemento entonces que tiene que guardar el artista, esas características estilísticas con las que va a expresar ese mensaje, ¿no? Entonces empieza a ser un proceso mental de cómo hacer esa traducción de la idea o en este caso del mensaje sagrado a el código de la disciplina y de la técnica y del propio estilo. Ajá, entonces va a seleccionar formas, colores, dónde ubicar los personajes, de qué tamaño, si va a haber una cierta profundidad, ¿no? En la escena, usar perspectiva para que se vea como pues hasta el infinito y más allá, o el paisaje, un paisaje detrás, o si está en un espacio cerrado, o si está transmitiendo una idea donde se une lo natural y lo sobrenatural, ¿no? Una escena a lo mejor donde hay ángeles o está la presencia de Dios y de seres humanos como en su vida cotidiana. Entonces él va haciendo esta traducción y después empieza pues ya a plasmarla en algún medio que pues si es bidimensional se le conoce como boceto, y si es tridimensional empieza a maquetar, ¿no? Va a hacer una maqueta de los diferentes tamaños hasta lograr que tenga una estructura estable para hacer a lo mejor una escultura de gran formato y bueno, se logre la obra, ¿no? Entonces el artista, si bien va a tener una pieza terminada donde se cierra como este ciclo del contacto con la pieza, hace muchos pasos anteriores. Seguimos, por favor. Desde el lado del espectador, entonces vamos a tener como un proceso diferente, ¿no? Está ante la pieza y la va a contemplar.
¿no? Entonces va a recorrerla de alguna manera, va a ver qué personajes hay, cómo están vestidos, de qué se trata la escena, qué colores se usan, si son muy oscuros, hay mucha luz, etcétera. Luego va a tratar de decodificar, ¿no? ¿De qué se trata? O sea, ¿de qué me están hablando? ¿Qué está pasando en esa escena? ¿Quiénes son esos personajes? Y bueno, si no tiene la ayuda del mediador, entonces lo va a interpretar como su experiencia le dicta. Pero la función del mediador es conocer un poquito más el contexto en el que fue hecha la obra, en la biografía del artista, ¿no? Dónde estudió, qué hizo, por qué usó esa técnica y no otra. También debe de conocer las características del estilo, ¿no? Porque va a haber elementos que te pueden distraer por el estilo hacia el mensaje. Ajá. También sobre la técnica, el valor de la pieza por el esfuerzo que se hace en transformar la materia, ¿no? Si es una talla en madera, si es la talla en madera en un bloque de una sola pieza, o si está ensamblada, o si es un óleo, o si es un fresco que es más complejo y requiere un equipo de trabajo, o si escogió los mejores materiales porque se han conservado a través de estos más de 200 años, o si ya había otras piezas similares, o en ese tiempo los otros artistas usaron hasta el mismo modelo, que podemos encontrar también eso, ¿no? Entonces, con toda esa información, el mediador puede ayudar al espectador común a tener como más herramientas para recibir ese mensaje. La interpretación final que nosotros hacemos, bueno, va a ser muy, muy personal, independientemente que te digan que en aquella época funcionaba así, o que no sabemos el autor porque por humildad y no quiso firmar su obra y entonces es un anónimo porque era para la iglesia, etcétera. El público va a pensar lo que quiera, ¿no? De la obra. Y entonces también si tiene otras referencias, ¿no? Por ahí dicen otros datos, pues a lo mejor siente rechazo por la pieza o se siente identificado o pues se le hace como una más, ¿no? Que de las que conoce o ha visto y va a tener como una gama amplia de significados hacia allá cada individuo. Continuamos, por favor. Entonces, tenemos que tener claro que al momento de interpretar cierto tipo de obras, sí hay una intención. En el caso del arte sacro es muy concreto. Hay otros estilos o otras épocas o otro tipo de arte que no tiene una intención tan dirigida en el mensaje. Siempre va a ser como provocativo, pero no necesariamente tan direccionado, ¿no? Entonces, esa intención la tenemos que rescatar de alguna manera y bueno, pues el espectador le va a dar esos elementos, el público va a apreciar en una cuestión ya de valor, ¿no? De jerarquía de valor, si le gusta o no le gusta, independientemente de toda la información que se le da. ¿Sí? Continuamos, por favor. Para esto, mi definición de arte sacro es como una conjunción de lo que podemos encontrar de qué es el arte, qué es lo sacro y esta parte de la intención que hay detrás de él, ¿no? Si uno investiga, bueno, va a encontrar muchísimas definiciones de lo que es el arte, porque también ha cambiado a través de la historia, ¿no? Y desde los historiadores del arte le han dado diferentes connotaciones o propias definiciones. Pero lo que sí está como permanente es que es una expresión, ¿no? Se expresa algo, en este caso el mensaje, o está representando algo que puede ser una escena, un personaje, algo que se quiere resaltar, ¿no? Y puede ser de diferentes medios, pueden ser materiales o intangibles, ¿no? Como la música o la danza, y tiene como esta búsqueda de provocar algo en su interlocutor. Ajá. Primeramente pueden ser las sensaciones inmediatas de vivir esa experiencia ante la obra, pero también ya intelectualmente que reflexione sobre el tema que se le presenta o la escena.
Para que sea sacro, pues tiene que estar dedicado a una divinidad o a un dios, independientemente de la religión a la que se refiera, ¿no? Hay religiones que sí promueven la creación artística, ¿no? Para sus recintos, para sus celebraciones o para sus vasos sagrados, y hay otras que son muy reservadas al respecto, pero finalmente el arte sacro tiene que tener esa característica, ¿no? Que se vaya a utilizar o hacer referencia a una divinidad o a un dios. Y bueno, también, pues en esta parte didáctica va a hablar sobre las creencias de ese grupo en particular, los diferentes rituales o culto que generan acerca de sus propias creencias, y bueno, pues a toda la estructura ya institucional que sería lo que conforma esta religión en particular, ¿no? Bueno, entonces tenemos que yo pues trabajé en estos edificios que les decía, son 8 templos de la ciudad de Guanajuato. Unos están ubicados en el centro histórico y otro en lo que conocemos como minas adyacentes, porque la declaratoria de patrimonio cultural mundial pues tiene estos edificios en su haber, ¿no? Bueno, como recintos o edificios vamos a tener capillas, templos. La catedral solo la menciono por ser un tipo de ejemplo del arte sacro que no tenemos en Guanajuato, pero pues está en León, ¿no? A pesar de que ser ciudad capital, no la tenemos por otras cuestiones administrativas, pero sí tenemos una basílica. Dentro de los monumentos sabemos que no solo son los recintos, sino también las pinturas y esculturas que vamos a encontrar al interior de estos templos que lo están decorando o están dando una ambientación en concreto, ¿no? Otros ejemplos de arte sacro es la música, ¿no? Música sacra, que es la que se utiliza para ceremonias o celebraciones solemnes concretas, y los instrumentos con los que se hace, ¿no? En nuestro caso tenemos 2 instrumentos fundamentales de la época virreinal, que son los órganos tubulares y los armonios. Por otro lado, los libros sagrados. Si bien, bueno, la historia sagrada es muy concreta, la forma de presentarlo también pues tiene un poquito de cuestiones artísticas, tanto en géneros literarios como ya en la presentación matérica de los propios libros. Luego tenemos vasos sagrados, ¿no? Todo el instrumental que se utiliza en los rituales. Y el mobiliario, uno pensaría que, bueno, pues que tiene que ver la banca, a lo mejor, ¿no? Pues puede ser que la banca no, pero a lo mejor el confesionario sí, a lo mejor el púlpito donde habla o daba el sermón el sacerdote, o a lo mejor el ambón donde se leían las lecturas de la celebración, ¿no? Y también pues la vestimenta, ¿no? De hecho, hay un espacio dentro de estos recintos, un espacio concreto que es la sacristía, donde el dirigente o el líder de la ceremonia se prepara, ¿no? Y se reviste, ¿no? Entonces es como un pequeño ritual antes de la gran ceremonia que ellos tienen que hacer. Y entonces esa vestimenta les da jerarquía y es sacra, o sea, no cualquier persona la puede utilizar, ¿no? También es parte como de los elementos del arte sacro, y hay unas obras, algunas piezas pues bellísimas al respecto. Bueno, ¿cómo podemos saber si es arte sacro o no? Porque podemos encontrar por ahí algunas piezas que sí hablan de alguna escena religiosa o tocan un tema espiritual, ¿no? Pero, bueno, están en un templo, ¿sí? Y entonces eso hace una pequeña diferencia. Yo puedo tener una reproducción de una imagen de la Virgen de Guadalupe en mi casa, pero esa que no es la original y que no está en el templo no puede ser arte sacro, ¿sí? La original, sí es el arte sacro, ¿no? También otra cosa, o sea, puede pasar que a la jerarquía eclesiástica se le ocurre poner un elemento nuevo, ¿no? Una figura nueva en el templo, pero la gente no la valora, o sea, no se identifica con ella, no siente que hace esta referencia ante sus creencias, y pues como quien dice, no pega, ¿no? Entonces tampoco, si no tiene ese reconocimiento de la comunidad de creyentes, pues tampoco tiene ese elemento de sacralidad, ¿no? Porque nadie la va a utilizar o la va a considerar propia para sus rituales. Por otro lado, también es el reconocimiento oficial, ¿no? En el catolicismo, pues hay
mucha tendencia a hacer como esta experiencia, ¿no? De ver las manifestaciones de Dios o de la misma Virgen en diferentes ámbitos, ¿no? Fuera de lo oficial. No, pues que ya se apareció la Virgen en el tronco de un árbol, en la cascada, etcétera. O no, pues es que yo le pedí a tal santo que me ayudara en esta dificultad, o que curara, o ayudara a que se curara un familiar que estaba muy grave. Entonces, todo este proceso tiene que ser verificado por la jerarquía, ¿no? Un reconocimiento oficial, y para eso se hacen pruebas. Se hacen juicios como tal, ¿no? La parte a favor, la parte en contra, y presentan pruebas, se analizan y se ve si cumple con los fundamentos de la propia religión. Y bueno, se acepta o no, o queda fuera, o queda pendiente, ¿no? A veces pasan años en los juicios y nunca se acepta. Entonces también eso tiene que ser, ¿no? Puede ser que haya mucha devoción, hay mucha comunidad de creyentes que están fervorosos por alguna situación que se presentó, pero no tiene reconocimiento oficial, entonces eso también le quita ser arte sacro. Entonces, bueno, cuando ya tiene esa temática, esa valoración de la comunidad de creyentes, ese reconocimiento oficial, ahora pues sí se puede utilizar en los rituales, ¿no? Entonces se hace la sacralización, y de hecho es un ritual especial, ¿no? Para ponerlo como en uso y dejarlo ahí, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso pues ya vamos a tener identificado qué puede ser arte sacro y no. A lo mejor vamos a encontrar, decimos, bueno, dijiste, Doris, que estaba en los templos, pero yo encontré por ahí unas piezas que están en el museo, ¿no? Y bueno, también, ¿no? En algún momento estuvieron en un espacio sagrado, pero a lo mejor por un cambio en la administración, un cambio en los rituales, se quedó en desuso, ¿no? Y se pasó a una colección o hubo un expolio, y bueno, lo vamos a encontrar en museos, en casas particulares y demás, ¿no? Entonces, pero pues sí tuvieron una relación con estos 4 elementos, ¿verdad? Y entonces sí siguen siendo arte sacro. Siguiente, por favor. Entonces, les decía que parte de esta problemática de interpretación del arte sacro es que tenemos que saber hacer el proceso inverso del proceso creativo de un artista. Ajá. Entonces, si el proceso creativo del artista es a partir de un tema, una idea o el mensaje, hace una traducción y lo plasma en una obra que es de cierta disciplina, con ciertos materiales y cierto estilo, ¿no? La decodificación o la interpretación va a ser al inverso de ello, ¿no? Se va a contemplar la pieza, se van a ver sus elementos compositivos, ¿no? Y después se va a profundizar a lo mejor cómo se elaboró, cuáles fueron los contextos o lo que estuvo detrás de esa producción, y al final se llega a esta simbología o el significado de la idea que está en esa pieza, ¿no? Y bueno, se hace este proceso pieza por pieza o por cada elemento que conforma un recinto. Ajá, ahorita, pero más adelante lo vamos a ver ya como metodología a la que utilicé, bueno, para la aplicación para este manual. ¿Podremos pasar a la última de este segmento? Gracias. Entonces tenemos que sí tener claro que una cosa va a ser la como interpretación para identificar ese mensaje original o estar lo más cercano a él, y otra cosa, si al espectador le agrada o no lo que ofrece la obra, ¿no? Entonces, esa experiencia que surge al tener contacto con ella. Entonces, digamos que en la primera interpretación es dar todos los elementos y las claves para la decodificación de la obra, y el otro pues sí ya es completamente personal, de su experiencia ante la pieza, ¿no? Entonces esa fue como las problemáticas que encontré en mi tema, que era pues, primero pues tenemos mucha riqueza de arte sacro en Guanajuato, que es patrimonio mundial, y bueno, cómo hay es como estas fallas para llegar al mensaje inicial. Muy bien, Doris, muchas gracias, maestra. Entonces, ahora siguiendo con el planteamiento inicial,
Ahora le vamos a pedir que aborde el siguiente eje, que es el que tiene que ver con la metodología aplicada. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, como yo proponía desde un principio, pues es pasar de la iconografía a la iconología, ¿no? No quedarnos nada más en que, mira, pues esta obra es de tal estilo, ¿no? O sea, sí, en Guanajuato tenemos mucho barroco y está bien padre, y ya, ¿no? O mira, esta técnica del estofado, es complicadísima, y como tiene oro, pues hay que tener recurso para hacerlo, ¿no? Sino trascender un poquito más de la obra en solitario, de la técnica misma que está impresa en cada obra. Entonces, yo pues apliqué la propuesta pues del método Panofsky, que maneja pues 3 momentos, ¿no? La pre-iconografía, que es simplemente pues ver qué elementos hay, ¿no? Del objeto o de la obra. Pues si hay florecitas, si hay ciertos personajes, pues si veo ahí una casa, o que está una escena de guerra, o está una escena pues que se estaba hablando con una, no sé, una divinidad o un ángel por ahí, ¿no? Entonces eso es lo que yo hablo en esta parte de la decodificación, solamente el contemplar la obra y recorrerla. Luego hablamos de la iconografía, que sí implica un poquito ya de investigación, ¿no? O de estudio, pues sobre el artista, sobre el contexto, ¿verdad? Que ya pudiéramos determinar, pues es este estilo porque tiene estas características, o aquí en esta sección, este edificio tiene este estilo, pero en el interior hay otro estilo por el cambio de moda en cierto momento, pues si ya pasaron más de 200 años, pues ahí cambió algo, ¿no? Hubo más recurso y construyeron otro pedacito y como ya no se manejaba el mismo estilo, tiene otro estilo, no sé, en la torre, ¿no? Entonces, eso se sigue quedando pues a nivel de iconografía, que es detectar, ¿no? Las técnicas, los materiales y pues los contextos con los que se generaron estas piezas. Y bueno, ya la iconología es pues el compilar toda la información anterior, y llevarla hacia cuál sería como ese mensaje original que estás buscando desde la creación de la pieza, que se transmita a cualquier persona que la vea, no importa el tiempo y el espacio, sobre todo en arte sacro o en el arte sacro católico, que está dirigido, o sea, la palabra católico es humano, o sea, es para toda la humanidad. Entonces, no habría que distinguir entre el tiempo y el espacio, ¿no? O chico, mediano y grande, entonces es para cualquier persona. Entonces, sí, como llegar un poquito más lejos, ¿no? Seguimos, por favor. El otro método que yo utilicé, pues es de nivel de iconicidad, que propone Abraham Moles, donde habla de cómo las obras pueden ser como muy fáciles de interpretar, porque el como más alto es el que se parece pues a lo que vemos en la naturaleza, ¿no? Entonces que es muy directo. Entonces no tiene como que indagar tanto, o hacer como un proceso así de codificación como el que yo les menciono. Otro nivel, bueno, el que yo ubiqué, que también presenta el arte sacro, es el realismo, ¿no? Que es que a lo mejor sí vemos que es una persona, pero a lo mejor el cuadro es chiquito, ni siquiera es de tamaño natural, pero pues está proporcionado, o sea, sí veo que es una persona, no está deforme o tiene una deformidad por el estilo artístico, ¿no? Pero sí lo puedo identificar, que son personas, que es un árbol, que es una casa, que es un exterior, que es un interior. Otro que encontré en el arte sacro son los pictogramas, ¿no? Pues hay muchas figuras orgánicas, ¿no? Hay muchas flores, hay mucha vegetación, hay muchos animalitos y todas tienen un simbolismo importante. Luego también tenemos la abstracción, ¿no? Que ya empieza a complicarse, que son las figuras geométricas. Las figuras geométricas en todas las religiones o cultos o creencias han estado presentes, ¿no? Entonces, ¿qué sería en este caso del arte sacro?
el significado a lo mejor de un círculo, nada más tendríamos que como averiguar para esta religión significa esto, porque puede haber que para otra religión o otra creencia es otro significado, una misma figura geométrica, ¿no? Lo mismo pasaba con los pictogramas, que son las figuras orgánicas. A lo mejor una palmera significa algo para otra cultura y una palmera para nosotros, bueno, puede tener otra connotación. Y finalmente el número 1, que por ahí se cortó un poquito, es no sé si le podrían subir un poquitín, ahí, aquí está, lo no figurativo, ¿no? Que es expresarse a través de colores, ¿no? De manchas de colores. Entonces, híjole, pues en unas culturas el negro puede significar algo. Hay también significados arquetípicos, ¿no? El rojo pues siempre nos altera, ¿no? Porque es pues el color de nuestra sangre, de lo que también nos hace tener esta parte vital. Y hay personajes que van a distinguirse justo por el color, ¿no? O ciertos colores. Entonces tiene una carga simbólica en el arte sacro, lo no figurativo, y si vemos son el opuesto completo, ¿no? Desde lo natural hasta lo no figurativo son elementos que tenemos que considerar en el arte sacro. Ahora sí, seguimos. Bueno, les platicaba que de estos solo analicé 8 templos. Obviamente tenemos más de otras épocas. Yo me concentré en los templos del Virreinato de la Nueva España, construidos entre esos 300 siglos, ¿no? Del siglo XVI al XVIII. No fueron todos, obviamente, simultáneamente, tuvieron varias etapas constructivas. Y también me enfoqué en que siguen en uso. Hay ciertos templos que ya no están en uso religioso o para el culto religioso también en la ciudad de Guanajuato. Tenemos como parte de los recintos bajo custodia de la Universidad de Guanajuato, por ejemplo, uno que es ahorita una biblioteca, ¿no? Una hermosísima biblioteca, el Armando Olivares, que fue un templo, ¿no? Fue una capilla del hospital en su momento. Entonces, bueno, también cuidé que fueran que estuvieran en uso hasta la fecha. Otra cosa que encontramos en este análisis es que no importaba que hubiera habido modificaciones por órdenes de la corona, ¿no? Si bien fueron construidos también por instrucción de la corona española, se va a aplicar sí o sí el Concilio de Trento o las instrucciones, pero también la misma corona a lo mejor despidió algunas congregaciones que estuvieron en su momento dando cierto servicio y luego pues por cambios administrativos que tenían otra necesidad mandaron llamar a otra congregación y utilizaron el mismo espacio. Ajá. Otro también pues las normas eclesiásticas, ¿no? En este tiempo, desde la construcción de estos espacios hasta la fecha, ha habido 2 cambios importantes. Uno es que fueron hechos de Concilio de Trento, de allá del siglo XVI, y hubo otro concilio, el Concilio Vaticano I y II, donde cambia la dinámica de cómo se hacen las celebraciones y cómo se construyen los templos. Entonces hubo unas modificaciones por instrucciones eclesiásticas que si bien unos sí la aplicaron, otros más o menos hicieron lo que pudieron y otros pues no lo han modificado al 100%. Y también, bueno, pues en estos siglos han cambiado también las tendencias de los estilos artísticos aplicados y pues se manifiesta ahí en los recintos, ¿no? Hay unos como muy obvios, otros que conviven muy bien en el mismo espacio y otros que de plano dices, aquí me faltó algo, ¿no? Entonces, bueno, otra es la segmentación de los conjuntos arquitectónicos. O sea, aquí en México se han aplicado algunas normas que el dueño de los edificios, si bien al inicio era la Iglesia Católica, después pasó a manos del gobierno federal por decir que se va a hacer patrimonio nacional y siguen bajo la custodia de la Iglesia, ¿no? Estos que yo analicé, que siguen en uso, que se originaron en el catolicismo, forman parte de la nación, pero siguen bajo la misma custodia y uso. Entonces también han sido estas afectaciones.
Otra de la afectación es que, por ejemplo, si hay un evento cultural, como son bienes de la nación, pues viene la instancia correspondiente y solicita el uso y se le tiene que permitir, ¿no? Entonces hay conciertos, hay otro tipo de actividades. Ahorita que pasó el Cervantino, pudimos disfrutar de varios eventos culturales en estos espacios religiosos. Uh-huh. Bueno, estos recintos vienen con la Reforma Católica, ¿no? Las normativas del Concilio de Trento. Sus inversionistas o quien los patrocinó de alguna manera, pues es los potentados mineros, ¿no? Gracias al desarrollo del Camino de la Plata. O sea, Guanajuato está dentro de estos hallazgos, ¿no? Como ciudad minera. Y bueno, hasta que hubo auge, ¿no? Porque hubo muchas iniciativas para la minería, como es de alto riesgo, hasta que se logró el auge, empezó a haber como financiamiento, se hicieron estas donaciones para los terrenos que pudieran ocupar las diferentes congregaciones, construyeran pues su casa, su colegio, o donde iban a dar el servicio que ofrecían desde su carisma, y pues el templo en concreto, ¿no? Entonces, también tuvimos la presencia de, además de las congregaciones, que vendría siendo pues cierto clero regular o congregaciones que son de vida apostólica, el clero secular, ¿no? Es el que viene directamente de los obispos y pues son los administradores, ¿no? Más allá de un servicio particular como la educación o el primer contacto o atención a los enfermos. Entonces, el clero secular pues lleva más la administración de la población, ¿no? Era como más su función en aquella época. ¿Seguimos? Gracias. Bueno, todo ese desglose, ¿no? que les presenté para la decodificación, ya aplicándolo a un recinto, pues se volvió un método específico. Ajá. Entonces parto del contenedor del arte, que si bien la arquitectura es parte del arte, entonces el recinto solito, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del espacio sagrado? Afortunadamente, en la Iglesia Católica tenemos espacios sagrados bastante pequeños en comparación de otras culturas, ¿no? Que es el cerro completo o hasta 3 municipios, es su espacio sagrado. Aquí está perfectamente delimitado, hasta hay una bardita o una reja, y bueno, se acota mucho al perímetro de donde se encuentran los templos. Como son tridentinos, pues la instrucción era que fueran de planta de cruz latina, ¿no? Y entonces eso tenía una parte simbólica, ¿no? Pues era cómo se distribuye el cuerpo de Jesús en el templo mismo, y esto pues le da un uso a cada espacio, ¿no? Pues tenemos este espacio intermedio, ¿no? Entre lo mundano o la vida o la calle, se podría decir, que es el atrio. Y después el templo tiene como una tarjeta de presentación que es su fachada, ¿no? Y luego ya en el interior, pues vamos a tener otros elementos. Puede estar conformado por varias capillas también a su interior. El campanario es algo elemental por la llamada a las celebraciones. El reloj no es para todos y no fue siempre. Eso fue como lo más reciente de las modificaciones que se pudieron hacer. Pero era un servicio a la comunidad, ¿no? Porque están ubicados en lugares estratégicos. Luego tenemos el espacio más sagrado, que es el ábside, que es el que corresponde a donde estaría la cabeza de Jesús, en este caso la cabeza de las celebraciones, que es el presbiterio, ¿no? Donde se dirigen las ceremonias. Bueno, la cúpula tiene también su significado, es como una corona, y también significa la iglesia triunfante. Entonces parte o surge de donde estaría el pecho de Jesús, ¿no? Entonces es también como un elemento simbólico de los edificios. Sí. Siguiente, por favor. En este análisis les decía que un mismo templo puede tener pequeños espacios sagrados delimitados, que son las capillas. La capilla es el espacio más chiquito para hacer oración, ¿no? Entonces, un templo puede tener varias capillitas, pero también puede tener otros espacios para otra función de actividades, como sería el coro, ¿no? O la sacristía o el bautisterio.
Y entonces tenemos que ubicar en este análisis cómo está seccionado este templo. Siguiente, por favor. Luego, la ornamentación, ¿no? La decoración o adorno no se hace nada más porque sí, ¿no? Tiene un significado. Lo que esté en el piso, lo que esté en las paredes o lo que esté en los techos o en la cúpula, por la posición en la que se encuentra, tiene un valor simbólico. Entonces también tendríamos que analizar, pues si está liso, si no hay ningún dibujito, si no hay ningún relieve, ninguna figurita, pues no pasa nada, no se toma en cuenta. Pero si sí hay, ¿no? Aunque sea una estrellita, ¿no? Un sol, una florecita, ya va a cambiar el significado. Y pues más si son personajes. Entonces eso tenemos que tomar en cuenta qué hay en las paredes, qué hay en el piso, qué hay en los techos, en el puro edificio, ¿no? Más allá de que se pudieran poner otros elementos. Siguiente, por favor. Luego tenemos otros que son como adiciones, que puede ser la pintura mural que sí va directo a la pared, o pintura de caballete, o pinturas en los retablos, ¿no? Los retablos mismos son parte como del mobiliario, pero es ambientación al final de cuentas. Las esculturas o los relieves, que si bien lo podemos encontrar en las fachadas, también en portadas, ¿no? En las puertitas que van a lo mejor a la sacristía, al coro, etcétera, ¿no? Y muchas esculturas que tenemos de varios estilos y técnicas. Y bueno, algo que es sí o sí, por ejemplo, es el Vía Crucis, ¿no? Es un elemento que tiene que estar en la decoración de los templos. También sufrió una modificación. Juan Pablo II agregó una estación, por ejemplo, eran 14 y agregó una 15ª, y entonces pues es parte de, ¿no? Y se tenía que agregar. Entonces, estos elementos de cómo se ambienta el espacio sagrado, pues también los tenemos que saber leer. Sí, siguiente, por favor, gracias. Luego, ya para los diferentes rituales o celebraciones, va a haber esta parte de los mobiliarios, ¿no? Como las mesas, ¿no? Que son los altares, mesas especiales que tienen ciertas características, van a estar distribuidas también en el templo. En el virreinato se permitía tener altares en toda la nave central, o sea, muchos altares, además del principal, o otro mobiliario que es el confesionario, ¿no? Que es un espacio especial para un ritual concreto que es un sacramento, ¿no? La confesión o reconciliación. Hay otros, ¿no? Como el ambón que les decía, que es donde se lee, y ciertas personas solo pueden leer, ¿no? Los libros sagrados, y el púlpito, que era donde se explicaban estos mensajes, ¿no? Esos son también elementos que tenemos que ubicar, a ver cuántos altares hay, si está nada más la mesita. Ahorita también sufrieron desde el Vaticano II, que es de los años 60, modificación, o sea, ya solo puede haber uno, el principal, ¿no? Y entonces se clausuraron de alguna manera los laterales, ¿no? Porque solo se puede celebrar en un lugar. Muy bien, si seguimos. Bueno, seguimos con los elementos decorativos, ¿no? ¿Para qué nos va a servir? No solo para identificar el mensaje, sino también los estilos, ¿no? Los estilos nos pueden abarcar como que es parte del pensamiento de época. O sea, el pensamiento neoclásico no es el mismo que un barroco, ¿no? O un manierista que está tratando de hacer algo más. Entonces, eso también significa algo del contexto en el que se estaba atravesando el templo o esa comunidad de creyentes al momento que presentó ese estilo en determinado espacio del templo. Seguimos, por favor. Bueno, tenemos que fijarnos bien, ¿no? Hay muchos arquitectos dedicados así súper a saber cuáles son todos los elementos constructivos y compositivos, no solo por lo que decía estructurales, ¿no? Sino estas decoraciones, cuántos elementos son, ¿no? Y así, bueno, vamos a poder determinar los estilos, pero es parte de la decoración que se pide que haya dentro de un templo, ¿no? Siguiente. Y ya
con eso podemos determinar qué estilos tiene. Entonces, bueno, en Guanajuato tenemos estilo neoclásico, estilo barroco, churrigueresco, rococó, manierista. Tenemos pues más de 9 estilos en el arte sacro. Siguiente, por favor. Nada más es como un ejemplo del churrigueresco que tenemos y que ha habido una interesante evolución, ¿no?, en el mismo estilo propio del churrigueresco, o sea, como hay varios ejemplares. ¿Sí? Una ventaja del arte sacro católico, que yo digo que es una ventaja, es que solo hay 2 temas, ¿no? En realidad solo hay 2 temas que presenta. Uno se llama Historia de la Salvación y otro es Historia de la Iglesia. Y la historia de la salvación como arropa la propia historia de la Iglesia. Si vemos en este esquemita la flecha dorada, ¿no?, que es la mayor, que empieza con el alfa y el omega, pues es la gran historia, ¿no? Y un pedacito, el azul que dice historia de la Iglesia, es el que estamos como viviendo o el que se vivió desde que Jesús se fue y en el que, bueno, no sabemos cuándo sea el fin del mundo, ¿no? Entonces, ahí estamos. Y bueno, tenemos 3 fuentes, también esa es otra ventaja, que para conocer esa historia, tanto de la Iglesia como de la salvación, la fuente es la Biblia, ¿no?, que tiene 70 y tantos libros, y la tradición, que no es la tradición popular o la religiosidad popular que conocemos hoy en día, sino las actividades que hacía Jesús y a lo mejor no quedaron descritas en la Biblia, pero que continuaron sus seguidores, no los apóstoles, y el magisterio. El magisterio, pues, son sus sucesores, los apóstoles, y después ahora pues conocemos que son los obispos y los cardenales, ¿no? Son los másters en la temática y que tratan de explicar esas enseñanzas sagradas a la vida cotidiana, y no importa de qué fecha sean, porque les digo, como esta universalidad que tiene, pues se aplica en cualquier tiempo y cualquier espacio, siempre cuando obviamente están dirigidos a los humanos, ¿no? Gracias. Y a la siguiente, por favor. Aquí la temática de la historia de la Iglesia, pues pues se va construyendo, ¿no? Es desde de la venida del Espíritu Santo, que se conoce como Pentecostés. Ya Jesús ya no estaba, el Espíritu Santo les infunde, a los apóstoles los dones necesarios para continuar llevando este mensaje. Y bueno, pues por ahí sus 300 años pasaron de persecuciones por los romanos, hasta que pudieron como estar como más libres y no tener que estar escondiéndose con un edicto, ¿no? El edicto de Milán. Y también pues hicieron su primer definición o autodenominación, que como ahora se les dice, su credo, ¿no? Y entonces ya dijeron, no eran los revoltosos que pensábamos, no eran estos insurgentes, ¿no?, que andaban por aquí y por allá, sino tienen como una idea en concreto, y bueno, pues ya fueron apoyados, les dieron espacios y demás, ¿no? Y entonces, a partir de eso, pues organizarse, pues ha tenido sus descalabros, ha habido también, o sea, empezó como una iglesia primitiva cristiana, pero ha habido pues estos desacuerdos y se dividió en otras, pues se puede decir modalidades, entre ellas el catolicismo romano, que es el que es de los templos que yo analicé. Pero bueno, les decía, no hay como mucha dificultad de conocer cuál es el mensaje que se quiere transmitir, porque simplemente tenemos 3 fuentes: la Biblia, la tradición y el magisterio, ¿no? Y pues eso se le suma pues la historia universal, la historia regional, la historia de México, la historia de América, la historia que pasó en la ciudad, y entonces puede tener como más sentido, ¿no? En base a esa historia, tanto universal como regional o local, podemos detectar cuáles son los personajes relevantes a los que hace referencia ese arte sacro, ¿no? Porque pues hay muchísimos, o sea, por ejemplo, santos hay miles, ¿no? Que a lo mejor en el calendario hay más o menos 3 por día, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Entonces, no todos les hacen clic o no tienen relación con la localidad, ¿no? Entonces,
pues es muy fácil como eliminar, ¿no? A lo mejor personajes o situaciones porque no están en relación con la historia de la vida cotidiana de la región o la localidad. Bueno, en esa parte pues es la parte del contenido. Ahora sí, el método para analizar obra por obra, desde la parte de su composición, pues tiene que ver con cuestiones artísticas que son como súper elementales, ¿no? Los ejes, los planos, las formas, las figuras y en qué jerarquía están, dependiendo de la ubicación en la propia obra. Ajá, eso es como muy de artes y los artistas lo aplican para crearlo, ¿no? O sea, es que si es sección áurea y así está distribuido los elementos, o si es de los 3/4, o está con un paisaje y es por eso un eje horizontal, o estamos haciendo un personaje y le estamos dando realismo, o sea, o cierta importancia, lo ponemos al centro, ¿no? Esa es una forma de analizar. Un ejemplo que tengo por ahí, sí, por favor. Es eso, ¿no? Por ejemplo, la fachada de nuestra basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, pues es ver eso, ¿no? ¿Qué personajes están? ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? ¿Quién está a la derecha? ¿Quién está a la izquierda? Y pues eso ya te va diciendo algo. Ajá. Luego, otro método para analizar las piezas sería, el de ese mero, series, grupos o secciones, ¿no? Si bien, bueno, pues sí, ya vi que hay esculturas, pinturas, pero también están ubicadas en ese espacio, en ese templo de alguna forma, ¿no? No están tan al azar, ¿no? Hay una secuencia. Y entonces podemos identificar cuáles pertenecen a cierta historia, ya sea historia de la salvación, historia de la iglesia o una historia de algún personaje, de acuerdo a dónde están ubicados, ¿no? Entonces veíamos que las capillas son este subespacio, ¿no? Sagrado que podemos encontrar dentro de un templo, y a lo mejor en una capillita hay una distribución de ciertas piezas, y eso también importa, ¿no? O si están a nivel de piso, o bueno, de nosotros, o si están un poquito más alto o están altísimo, ¿no? O sea, habla de que es el mundo terrenal, el mundo, pues ya de los santos, y el cielo completamente donde está habitando Dios, y eso tiene significado, la ubicación y la secuencia. Lo podemos hacer desde una pieza, ¿no? Esta pieza, por ejemplo, tiene 3 escenas simultáneas, cuando pues la Virgen se queda dormida, cuando es llevada al cielo y cuando va a ser coronada. Entonces son 3 escenas en el mismo cuadro, y la ubicación dentro del templo también tiene un significado. O sea, no es que esté a la entrada, en realidad estaría viendo a la salida, ¿no? Pero sí es importante tomar en cuenta eso que está pasando al interior de la obra y qué está pasando en el conjunto. El siguiente, okay, gracias. Luego tenemos el simbolismo del templo en su conjunto. Hay en las creencias católicas normas que tienen que ver con sus fundamentos. El templo tiene que estar orientado de tal manera que hacia donde ve los creyentes, o donde está el altar mayor, tiene que estar dirigido hacia Tierra Santa. Si por la geografía, como pasó en Guanajuato, no se permite, bueno, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero es como opuesto a otras culturas u otras religiones, especialmente pues de la cultura romana, que tenían de norte a sur, ¿no? La orientación. Entonces también pues tiene un significado. Ahora, es siempre como muy recurrente de lo mundano a lo sagrado, de la vida cotidiana al espacio más íntimo en la presencia de Dios, ¿no? Y entonces eso se ve desde pues el paso de la calle hacia el altar mayor, o lo que vamos a encontrar a nuestro nivel, y lo que está más hacia lo alto, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, el ejemplo que sigue, por favor. La cúpula, que significa el cielo de la iglesia triunfante, puede tener personajes en el tambor de la cúpula o en las pechinas, por ejemplo, ¿no? En este caso, pues es en las pechinas,
Y muchos me dicen, no, pues es que en las pechinas deben estar los doctores de la iglesia. Le dice, sí, pero tenemos 4 pechinas y los doctores de la iglesia son 33, ¿no? Entonces, ¿cómo los escogemos? ¿No? ¿O qué personajes vamos a poner ahí? O pueden estar, si son 4, pues digo, pues voy a poner a los 4 evangelistas, ¿no? Si me caben. Entonces, ese lugar es para personajes que aportaron algo relevante a la iglesia, ¿no? Y entonces por eso están como de soporte. Pero pueden ser personajes de la historia de la iglesia o personajes de la historia de la salvación, ¿no? O si es un templo de una congregación, pues van a ser los personajes más sobresalientes de esa congregación o la vida de la historia, la vida del fundador, ¿no? Y entonces, bueno, tiene una lectura en concreto por su ubicación, por su secuencia y bueno, en el conjunto del templo. Y bueno, hasta aquí sería como el método que yo utilicé para hacer estos análisis de la parte temática o la idea, y por otro lado la parte artística, ¿no? Y bueno, llegar a hacer esa transición de hacer una interpretación iconográfica a lograr una interpretación iconológica. Pues muchísimas gracias, maestra, por esta presentación. Solamente siguiendo acá los ejes que planteamos al inicio, quedaría por responder el último eje, ¿cuál es el producto que espera y el público al que va dirigido? Maestra, si quiere platicárnoslo. Sí, bueno, la última diapositiva que estaba por ahí, que era como un cuadro sinóptico, es el resumen de la metodología. Ese fue como el hallazgo, como la aportación de mi investigación, que se puede aplicar en cualquier interpretación iconológica que se quiera hacer del arte sacro, no importa del lugar o templo, que sea, ¿no? Bueno, esa fórmula, pues como que resume todo el proceso. Ajá. La parte histórica, pues que sí o sí, ¿no? Los contextos desde que sabemos de ese patrimonio o de esos recintos o de esa cultura, pues los tenemos que sacar. Y bueno, ¿qué transformaciones ha tenido en base a las decisiones de los dirigentes o acontecimientos que han cambiado el rumbo y demás? Luego está como el análisis de la iconografía que les decía, que es pues qué elementos ya tengo presentes, ¿no? O sea, exteriores o al interior del espacio sagrado. Y después los temas, ¿no? En mi caso, de templos católicos, les decía, solo hay 2 temas: historia de la salvación, historia de la iglesia. Los personajes importantes va a ser Cristo, entonces va a ser cristología, y su madre María por la parte humana, ¿no? La relación con nosotros. Y los intermedios, que serían los ángeles, ¿no? Y los santos. Entonces es la angelología y la agiología. Pero pues resulta que nosotros vemos en un templo que y está la Virgen en una versión, y está en otra advocación, y que está con un vestido, que está en otro, que está en otra posición, y dices, bueno, caray, ¿por qué tanta insistencia? ¿No? Entonces esa reiteración temática nos va a reflejar algo. Ajá, o sea, algo tiene, tratando de decirnos con tanta reiteración. Entonces, eso nos lleva, pues, bueno, a profundizar un poquito o indagar que se trata de un templo a lo mejor mariano, ¿no? O sea, porque pues estaban promoviendo a la Virgen y pues ahí evidentemente se ve. O simplemente, pues, por ejemplo, en Guanajuato tenemos templos pasionarios que se podría decir que como hablan mucho del sufrimiento de Cristo, pues son cristológicos. Y entonces aquí pues en Guanajuato hizo mucho clic por el sufrimiento mismo de los mineros, ¿no? O sea, sentían como esta empatía directa. Pero pues hubo otras congregaciones, ¿no? Que vinieron a trabajar aquí, y entonces vemos pues que hay muchos personajes de su congregación, ¿no? Teólogos, los fundadores, los misioneros, ¿no? O los amigos, ¿no? De otras congregaciones que hicieron algún trabajo en equipo, y entonces ahí ya lo manejamos como un templo eclesiológico, ¿no? Que habla más de la historia de la iglesia hacia una congregación en concreto, y pues ya podemos identificarlo. Uh-huh. Entonces, bueno, más allá de la historia, ¿no? De los acontecimientos del contexto, también tenemos que ubicar la historia al interior de la religión,
Por eso donde dice temática, amarillito, temática del templo, las fuentes, ¿no? Que va a ser la Biblia, la tradición y el magisterio, claro, estuvo a cargo de esos recintos o hubo cambios, pero también pues las normas, ¿no? Y ahí va a marcar, porque se han quitado imágenes por normativa al interior de la iglesia y entonces hay modificaciones. Y no pasa nada, yo he encontrado algunos especialistas que sí se preocupan mucho porque falta una imagen, porque no encuentran el documento de quién la hizo, a quién se le encargó, pero ya hablando de iconología, no pasa nada, el mensaje es el mismo, esté el santo o no, o simplemente sabemos que es un santo que a lo mejor por las características, la ubicación, en el elemento artístico y en el conjunto del templo, podemos hasta adivinar quién era, ¿no? O sea, no es necesario saber quién era de antemano, sino podemos ya en la parte iconológica descubrir quién era el santo que iba ahí. Entonces, esta es como pues la aportación que de mi trabajo se podría decir, ¿no? En resumen, esta fórmula que les presento. Y bueno, está dirigida para el manual, dirigida a los guías de turistas, pero como pues patrimonio pues ya nos ha demostrado que aguanta más que nosotros, ¿no? Ya lleva más de 200 años, nosotros a lo mejor no los aguantamos, podría estar ahí pues este método y las fichas, ¿no? De cada templo que desarrollé, no solo para los guías, sino para cualquier persona guanajuatense o para cualquier persona del mundo. Bueno, no las voy a traducir, las tengo en español, eso ya sería otro trabajo, ¿no? Porque es patrimonio mundial. Entonces, pues hasta aquí mi trabajo es lo que, digamos, aporté. Muy bien, maestra Dori, pues le agradecemos mucho su valiosa presentación. De verdad que hay muchos puntos muy importantes que resaltar, ¿no? El estudio que hace completo de los templos aquí en Guanajuato, de la ubicación incluso, de la construcción, de los elementos decorativos, de las distintas formas de interpretar el arte sacro, creo que nos alecciona mucho en este tema que yo debo de reconocerlo, para mí es completamente nuevo, ¿no? Y muy interesante. Entonces la felicito por su presentación y bueno, pues ahora vamos a darle pausa a la siguiente y última parte de la presentación, que tiene que ver con las preguntas. Si alguno de los aquí asistentes tienen alguna pregunta para la maestra Doris, por favor, pueden plantearla en el chat o pueden abrir su micrófono y yo en este momento le voy a ceder el uso de la voz a la maestra Ada para que ella nos haga favor de darle seguimiento a las preguntas y en su caso ya cerrar el tema en caso de que no hubiera alguna pregunta. Entonces, pues aquí está abierto el chat si quieren abrir su micrófono para hacer alguna pregunta y aquí la maestra Ada con mucho gusto les va a dar el seguimiento a sus preguntas si es que las hubiera y si no, pues concluiríamos con la ponencia, salvo que tengan alguna pregunta. Le cedo el uso de la voz, maestra Ada, para la parte de las preguntas, que es la parte final, por favor. Gracias, doctor Holguín, por este apoyo que nos ha dado tan importante el día de hoy y por supuesto, pues gracias a la maestra Doris. Hay varias felicitaciones, Doris, para la presentación de tu trabajo. Varias personas están aquí felicitándote por este pues, modelo que nos has presentado el día de hoy, que créanme que es esta última diapositiva que ella nos ponía, pues que concluye, como bien dice el doctor Holguín, pues este trabajo de la maestra Doris. No sé si tengan alguna pregunta para la maestra Doris. Tenemos todavía un espacio de unos 14 minutos para que ustedes puedan plantear alguna inquietud, alguna pregunta. De entrada les respondo a una que vimos por aquí, si el registro el registro de su asistencia, que se compartió por aquí el vínculo, para que ustedes nos hagan favor de llenarlo, si les va a dar alguna constancia
Efectivamente, nosotros habíamos enviado una comunicación donde el curso consta de 6 sesiones con la asistencia a 4 sesiones al menos. Se otorgará la constancia de asistencia por parte de la Cátedra UNESCO y de la División de Derecho Político y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Entonces, sí es importante para nosotros que ustedes registren, por favor, su asistencia en el vínculo que viene por allí. Está aquí en el chat anotado. Ese es un asunto que les queríamos comentar. El otro es que, bueno, se está grabando esta sesión, nosotros la colocaremos en la página de la Cátedra UNESCO para que la puedan consultar. Lamentablemente no pudimos tener la transmisión en el Facebook Live, pero esperemos ya la siguiente sesión, que es el próximo martes, sí tenerla. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta. Aquí está el correo de la maestra Doris, donde pueden comunicarse con ella también. Si alguien quiere hacer alguna intervención. Sí, Araceli. Adelante, Araceli, por favor. Gracias. Bueno, antes que nada, me gustó muchísimo la conferencia porque ha sido muy didáctica, muy clara, muy bien estructurada y realmente de mucho provecho. Yo solo quisiera comentar que este tipo de ponencias debería llevarse hacia las comunidades, así como a los mismos religiosos, porque muchas veces ellos desconocen el valor que tienen bajo su custodia. Y ellos a veces justo por esa ignorancia se han destruido muchos de estos bienes muebles y arquitectónicos incluso. Entonces yo creo que sí, digo, es una labor complicada, pero me parece que ese manual que tiene o esta metodología valdría mucho la pena que se pudiera distribuir con estos actores sociales, porque definitivamente creo que ayudaría mucho para la protección del arte sacro. Es todo, gracias. Sí, muchas gracias por la observación. Sí, estamos tratando de hacer llegar como esta información justo a los custodios, porque muchos son diocesanos y como los cambian cada 3 años o llegan a primero ver qué hay aquí y luego ya pasó la lluvia, ya se le goteó por ahí, entonces ya cuando saben qué hacer ya los cambian otra vez, ¿no? Entonces sí estamos como en un proyecto que está incipiente se le llama dentro de la iglesia pastoral turística, ¿no? Y se busca formar tanto a los custodios de los recintos, independientemente que los muevan o pero que sepan, pues porque la arquidiócesis aquí, nosotros pertenecemos a una arquidiócesis, la de León, abarca casi todo el estado de Guanajuato y Querétaro, entonces es muy amplio, todo el patrimonio tiene muchísimo, y si el INA, que es por parte de la federación, no se da abasto, tampoco acá los padres que desconocen, ¿no? Como bien lo menciona. Y sí ha funcionado. También no hemos tenido todavía los cursos directos a las comunidades, pero sí ellos son los como principales interesados, ¿no? En conservar su patrimonio porque son los herederos directos. Y pues muchas gracias por la observación. ¿Alguien más que tenga alguna intervención, pregunta? El email de la magíster, después lo pueden pasar para podernos comunicar con ella. Sí. Está en el chat. Perdón, Doris. No, sí, lo puse en el chat. Es dorissenrey@gmail.com. Doris, luego ZEN, Rey con Y. Y @gmail.com. Muchas gracias, magíster. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí, allí pueden comunicarse con Doris. Podrán también pues comunicarse con nuestros siguientes ponentes las siguientes semanas.
¿Alguien más que quiera comentar algo, tenga alguna pregunta que hacer? De no ser así, pues estaríamos concluyendo, no sin antes agradecerles a todas, a todos. Realmente ha sido pues un gusto para nosotros iniciar este curso con todos ustedes, con esta ponencia, bueno, con este trabajo presentado por Doris, que es pues su propuesta metodológica, su propuesta para generar estos manuales para los guías de turistas, justamente para la interpretación de los templos como esta manifestación del patrimonio cultural que tenemos en todas partes, en cualquier lugar, ¿no? Y créanme que Doris pues ya tiene una gran experiencia trabajando con guías de turistas, entonces conoce muy bien también cuáles son. Eso le faltó a ella comentarlo, ¿no? Yo lo quiero señalar. Doris tiene mucho tiempo trabajando de cerca con estos mediadores, con estos guías de turistas, y ella pues conoce mucho las necesidades que tiene este sector que atiende una cuestión importante, que es la difusión del patrimonio por medio de las actividades del turismo que en todos lados también tenemos. Quiero agradecerle nuevamente al doctor Antonio Holguín Torres, nuestro líder del cuerpo académico, que nos haya apadrinado este curso. Quiero sobre todo agradecerle a la maestra Doris Sendejas Reynoso, que ahorita ya tiene una carga de trabajo un poco densa aquí dentro de la universidad, pues que se haya tomado el tiempo de preparar esta excelente presentación. Y por supuesto también le quiero agradecer a quien me ha estado acompañando aquí toda esta tarde, que es nuestro estudiante Francisco Sosa Seme, del estudiante de la maestría. Sin él pues no hubiéramos podido llevar a cabo esta sesión de manera exitosa por el Zoom. En la próxima semana estaríamos reuniéndonos a las 5 de la tarde, es el mismo vínculo que se les envió, el mismo vínculo de Zoom, y vamos a tener la participación de José Gerardo Hernández Mancera. Él nos va a presentar un tema poco común que tiene que ver con la memoria de grupos marginados, de grupos en situación marginada, la memoria como la memoria colectiva como parte del patrimonio de ancianos asilados y de comunidades que viven, de comunidades de adultos mayores que viven en situaciones de desigualdad y de marginación. Y él está trabajando un modelo para la recuperación de esta memoria, para la mejora en la calidad de vida. Ya tendrá oportunidad de platicarnos. Gerardo acaba de obtener con este proyecto un apoyo PACMIC. Hace unos días le acaban de otorgar el apoyo en esta convocatoria. Y pues bueno, todos invitados para la próxima sesión, dentro de 8 días, igual a las 5 de la tarde, nuevo horario de México, por favor, de la Ciudad de México. Que pasen excelente tarde todos. Muchas gracias por su confianza.